tenemos una ley en el Ecuador que en caso de que tú llegues a un acuerdo en mediación, equivale a una sentencia. ¿Para qué te vas a ir a juicio? Hola, ¿cómo estás? Yo soy Gabriela Vivanco y esto es Focus, el podcast de la hora, un espacio para conocernos un poco más. Hoy hablaremos sobre las técnicas para entender al otro, para tener conversaciones difíciles y para lograr una comunicación mucho más efectiva. Por eso hemos invitado a la abogada Mildred Molineros. Ella es doctora en mediación y gestión de conflictos, se especializa en conflictos en empresas familiares, lidera programas de cultura restaurativa y mediación escolar. ¿Cómo estás, Mila? Bienvenida. Bien, gracias Gaby, gracias por la invitación, qué espectacular estar aquí contigo. Este espacio yo te sigo ya hace mucho tiempo y me encanta tu podcast, entonces estoy gustosa de estar aquí. Gracias. Muchas gracias, porque este tema que hemos elegido para la conversación de hoy es muy amplio, pero al final del día tú, por la experiencia que tienes como mediadora, como abogada y también como consejera de asuntos familiares y escolares, nos puede dar cuenta de lo importante que es aprender a comunicarnos bien, de aprender técnicas de comunicación, no solo para escuchar y entender al otro, sino también para que escuchen y nos entiendan en puntos de vista que a veces son controversiales. Tony Robbins, el autor estadounidense, dice que para comunicarnos eficazmente debemos darnos cuenta de que todos somos diferentes en la forma en la que percibimos el mundo. ¿Por qué es tan difícil escuchar lo que no queremos oír? A ver, ahí vamos por partes porque acabas de decir muchas cosas a la vez. Primero tenemos una sociedad que no está entrenada para poder comunicarse bien. Es decir, en el colegio, en las unidades educativas, nunca te enseñan técnicas de escucha activa, parafraseo, técnicas emocionales, autoconocimiento, habilidades socioemocionales que todos necesitamos aprender. Entonces, uno no nace siendo un experto en comunicación. Uno se puede entrenar para ser buen comunicador. Entonces, sería tan diferente la vida de los ecuatorianos y del mundo si llegaríamos a los niños, ¿ya? Yo estoy metidísima en ese tema de llegar a los niños, a pesar de que mi especialización es mediación. Yo en realidad estudié para ser abogada, luego soy doctora en jurisprudencia, pero luego me enamoré de la mediación. Y fue justamente por esto, porque la mediación devuelve a las partes la responsabilidad que tienen en resolver sus conflictos. Cuando tú tienes un árbitro, un juez, tú le dices, árbitro, ¿quién está bien y quién está mal? O juez, que es el tema del aparato estatal, juez, ganador y perdedor, ¿quién está bien, quién está mal? Pero si nosotros tomaríamos conciencia de que tenemos que comunicarnos bien con las personas, el ser humano está hecho para vivir en sociedad. Es indudable que tenemos que comunicarnos, no podemos vivir solitarios en un dormitorio. Tenemos familia, tenemos trabajo, tenemos colegio, los niños pasan casi más tiempo en el colegio que en la casa. ¿Qué diferente sería si es que a los niños, ¿no es cierto?, desde la primera infancia, le haces este cambio de chip, este mindset, y le dices, oye, el conflicto es positivo. Tú el rato que tienes que comunicarte de cualquier tema no es un problema, es una oportunidad. Entonces, aprende a comunicarte bien. ¿Cómo aprendemos a comunicarnos bien? Esa es la verdadera pregunta, ¿no es cierto? Hay varias estrategias. Uh-huh. Una de las estrategias que yo siempre recomiendo y que ayer hacíamos un tema con mis alumnos, estoy dando clases, es por Zoom, que me encantaría dar presencial, es un masterado de negociación, arbitraje y mediación. Entonces ahí tengo árbitros, mediadores, penalistas, súper interesante el grupo. Pero yo les decía, ¿ustedes en realidad han escuchado esto de la escucha activa? Entonces me decían, sí, a ver, ¿qué es la escucha activa para ustedes? ¿Ya? Y todos me decían diferentes cosas. Pero en resumen, escuchar activamente es ponerse, en verdad, conectado con la otra persona, ver el lenguaje corporal, mirarle a los ojos y en verdad no solo escuchar, sino comprender lo que me está diciendo. Uh-huh. Ahí viene un tema, un factor importante, la empatía. Saber que el otro también tiene su posición y comprenderle al otro. Si es que, digamos, mi esposo me dice, oye,
tal cosa, yo pienso por esto, yo le tengo que escuchar, en verdad ponerme en su lugar como, esa es su percepción. Claro. Entonces, aquí vas a dar el resultado. Tenemos todos diferentes intereses, posiciones y percepciones. Entonces, depende de las gafas que te pones en ese día, tú vas a ver de acuerdo a tu realidad, ¿ya? Si tú quieres ver, si tú tienes, es más, los prejuicios, ¿ya? Si tú tienes un prejuicio con la gente, no quiero usar ejemplos, pero tal cosa, tú ya ves de diferente manera, ¿ya? Entonces, ¿qué está pasando ahorita en el mundo? Esta doble presencialidad que estamos viviendo, ¿ya? Todo el mundo tiene su rutina, está al 1000. Yo, por ejemplo, digamos, voy donde un café con una amiga. ¿Realmente le estás escuchando? ¿Realmente estás entendiéndole, comprendiéndole? Ahí hay otra técnica, las preguntas. Tú, cuando estás con una amiga, en una mediación, con tu esposo, con tu mamá, le preguntas, ¿y tú cómo te sientes? ¿Y qué has pensado de? Eso quiere decir que tú te estás interesando por la otra persona. Si tú estás así, inclusive bañándote y pensando, ay no, la audiencia de hoy, ¿cómo voy a hacer? No estás viviendo lo que tienes que vivir al momento. Entonces, esta doble presencialidad con el celular. Llegan los hijos y uno, claro, deja el celular. A mi hija yo, no, celular no hay. Pero yo estoy en verdad poniéndole atención, ¿cómo te digo? Tiempo de calidad. Yo ahora tengo una regla en mi casa y la verdad es como, a ver, 1 hora, porfa, desconéctense de todo, celulares, Felipe estás a full, mi esposo, tiempo, está con tonto, el trabajo, en la rutina, la rutina. ¿Tú de verdad te interesa la persona que está al frente tuyo? ¿Verdaderamente? Entonces, esta doble presencialidad con el celular, con lo que uno tiene en la vida, no llegas a tener una buena comunicación. Por ende, la calidad de las relaciones es mala. O sea, la calidad de la relación depende de la buena comunicación que tú tengas. Pero para eso hay que crear los espacios y los tiempos. En el colegio, si tú no, ¿por qué yo me enamoré de la justicia del enfoque restaurativo? El enfoque restaurativo lo que hace es, no vamos a y tú sabes que yo siempre estoy promoviendo solucionar los conflictos de manera pacífica. Sí. El diálogo, yo hablo tanto del diálogo, de la cultura del acuerdo. El acuerdo es todo para mí porque yo pienso que es una carga innecesaria irte a la pelea, irte al juicio, gritarle a tu amiga, patearle entre niños que el papá le dice, pégale, si te pega, pégale. Eso escala el conflicto. Igual en el tema político. Si hay un ataque del bando al otro, eso escala. Entonces, si todos nos pondríamos en el lugar de los otros, no vamos a polarizar los conflictos. Entonces, hablando de la cultura restaurativa en los colegios, ¿qué pasa con la mediación? Que yo primero estaba metidísima en la mediación escolar, me quedó corta, porque la mediación escolar se da cuando existe el conflicto. Pero vamos a que puede ser un conflicto entre estudiantes, profesores, administrativos. Toda la comunidad educativa, autoridad, padre, profesor, padre, compañero con compañero. La comunidad educativa, sí, dentro y fuera. Los padres de familia también somos un mundo bien exigente ahora, que los pobres profesores no tienen un protocolo de saber qué hacer. Entonces, más bien, se hacen los locos en el conflicto, al momento. Pero, ¿qué pasa cuando tú te preocupas de crear la relación? Tú puedes reparar una relación cuando está creada. Entonces yo me fui un paso más atrás. Vamos a crear relaciones sanas en los colegios, donde los compañeros se conozcan, donde conozcas la realidad a través de metodologías importantes como el círculo de diálogo, es una vez a la semana. Comienzas con preguntas banales. ¿Cuántos hermanos tienes? Y ahí te das cuenta, lamentablemente, que murió el hermano de Pepe. Entonces tú no le vas a hacer bullying a alguien que está sufriendo eso. Tú te das cuenta que al que odiabas también es del Barcelona. ¡Wow! O sea, tengo algo en común. Con preguntas banales. Tú puedes hacer preguntas muy banales o muy, muy complejas, muy, muy técnicas, que quieres tratar este tema. Entonces, ¿qué es lo que buscamos aquí? No hundir a la persona, al bully, que él está, como en el último artículo que mandé, está en el rol de bully. Mañana puede estar en el rol de víctima. Entonces, estigmatizar a la gente es un gran error, sí, porque si le estigmatizas tú desde niño, toda la vida va a ser el bully, ¿ya? Pero si tú le das apoyo, eso va a cambiar. Ok, quiero parar porque igual me apasiono y...
Pero me gustó mucho cómo empezamos, creo que, a identificar técnicas, ¿no es cierto? Técnicas de comunicación que podemos ir aprendiendo y aplicando desde en mi espacio súper personal, con mis hijos, con mi pareja, y en ámbitos un poco más amplios, ¿no es cierto? Ya sean profesionales, académicos, sociales. Entonces, me hablabas de la escucha activa. Sí. Entonces, la escucha activa es un tema, para ver si te entiendo, de identificar los intereses de la otra persona, las percepciones de la otra persona y las posiciones. Es decir, cómo ve la otra persona el mundo. Primero, ¿no es cierto? Para yo entender lo que me está diciendo, de dónde vienen las ideas de la persona que me está hablando, ¿no es cierto? ¿Qué más hay atrás de la escucha activa? ¿Qué más puedo hacer? Verás, como su nombre lo dice, es escuchar y conectarte de verdad para comprender al otro, sin juzgar. Ok. Esta es una clave así como tú le escuchas, pero no le juzgas y verdaderamente te interesas, ¿ya? Entonces, partiendo de esa técnica, tú sabes que hay un lenguaje verbal y no verbal, ¿no es cierto? Y el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal, a veces nos dice mucho más que el que tú puedes hablar. Yo te puedo decir, estoy súper bien, pero estar así. O ahorita has visto cuando tienes los alumnos y se sientan así como realmente no les interesa. O cuando tú estás hablando de la escucha activa, si tú no me ves a los ojos y tú le dices a tu amiga, hola, ¿cómo te fue? Y tú estás en el celular, no le interesa. Entonces, cuidar el tono de voz. Ya. Si es que tú estás hablando una cosa importante con una amiga, con un par, con gente de tu equipo, tienes que cuidar el tono de voz para saber cómo llegas a la persona, para tener una comunicación efectiva, eficiente. Y la comunicación eficiente es la habilidad que uno tiene para que la otra persona entienda tu mensaje correctamente, lo comprenda. Esa es hablando de una técnica. Sí. El parafraseo es otra técnica. Alguien te cuenta algo y tú lo vuelves a decir en tus palabras. Esa persona siente que tú te interesas. Sí, y además, a mí me resulta particularmente útil esa técnica porque no siempre entiendes lo que el otro te está tratando de decir. Sí, además, entonces, te entendí que tal cosa, nosotros los mediadores utilizamos eso todos los días, porque tú tienes que hacer que la otra parte se entere de lo que esta parte está diciendo. Exacto. Entonces, usted nos quiso decir que tal cosa, y esta parte se enteró la percepción o el interés de la otra parte, ¿ya? Muchas veces el verdadero interés, este famoso iceberg, ¿no es cierto? Lo que uno ve es lo que está arriba y lo que está abajo del agua es las verdaderos intereses, posiciones, percepciones, lo que uno no ve. Cuando tú te entrenas para ser un buen comunicador, todo cambia. Entonces, es de este tema de, así seas adulto, niño, en el metro cuadrado donde uno está, en su profesión, en todo lo que sea, saber comunicarse. El tema familiar, saber comunicarse con los hijos, verdaderamente interesarse con tu pareja. Este tema de perder esa relación, esa conexión con la pareja, es porque no nos interesamos verdaderamente por el otro. Es decir, ¿cómo estás? Bien. Ahí quedó. Entonces, a mí, otra técnica que a mí, esto es algo personal. A ver, vamos con la segunda, que es el parafraseo. Parafraseo. Ok, ¿algo más sobre el parafraseo? Porque yo sí siento que cuando yo empecé, por ejemplo, a estudiar esta técnica y empecé a aplicarla, yo me sentía como tarada, la verdad disculpa que te voy a repetir lo que me acabas de decir, pero 5 veces en la conversación porque quiero solo entender si es que te entendí bien, ¿no es cierto? ¿Cómo lo percibe la otra persona? ¿Lo aprecia? Sí, no se vuelve cargosa la técnica. Ahí lo que tienes que decir, no tienes que decir disculpa, que no te entendí. Ya. Solamente comienzas, entonces lo que tú quisiste decir es que no fuiste a la cena porque no pudiste. Sí, no tienes que pedir disculpas, sino hacerle como natural. Ya. Porque si no se puede tornar como, a ver, ¿qué parte no entiende? Exacto. Y el tono, como dices tú. Tono, por ahí puede sonar a reclamo. O sea, te entendí que, y tú pones en tus palabras. Esa persona va a sentir, se interesa, le aclaré, entonces esto es el parafraseo. Perfecto. Luego me dijiste en la anterior, solo antes de volver a la siguiente, el tema de hacer preguntas. Esta es una técnica de mis favoritas. Hay diferentes tipos de preguntas, ¿no es cierto? Preguntas cerradas. Sí, no, que es para sacar información. ¿Vas a ir a la reunión del día viernes? Sí, no. Pero hay preguntas abiertas. Entonces tú, a tu hija, ¿cómo te hizo sentir que tu profesora tal cosa? Entonces tu hija, tú con esa pregunta,
vas a la emoción, porque en toda comunicación hay un tema de emoción. La emoción tiene 3 componentes, pero no me voy a emocionar porque yo me emociono con tanta cosa y comienzo a hablar, pero en el tema de estábamos hablando, de ya me perdí. las preguntas. De las preguntas. Abiertas. Hay las preguntas abiertas. Tú comienzas con una pregunta abierta y tu hija va a comenzar, no, te va a dar un montón de información. Y tú puedes hacer preguntas reflexivas. Ok. A la gente que trabajas, a tu pareja, a cualquier persona. ¿Te has puesto a pensar que si es que no le respondías así a Pedro, hubiera sido mejor? Entonces le haces reflexionar. Las preguntas son una herramienta increíble para la comunicación. Simplemente tienes que preguntarte un poquito. En las mediaciones uno estudia el caso y ya sabes qué preguntas vas a hacer. En tu vida diaria es practicar, es como entrenar y practicar deporte. A mi pareja le voy a preguntar cómo le fue en la reunión de tal cosa y qué le hizo sentir esto. Y tu pareja va a comenzar. A mi esposo le encantan los autos y yo comienzo, ¿y quién ganó en la Fórmula 1? Es que ni sé qué, y comienza, ahí le topo lo que le fascina y se interesa por mí. Claro. Y esto es un poco como saber practicar este tema. ¿Qué le vas a preguntar a tu hija, a tu amiga, a tu papá, yo qué sé, a la gente que trabajas en cuestiones de reuniones de trabajo? ¿Qué mejor? Entonces, las preguntas es una herramienta increíble. Ok. ¿Qué más? ¿Qué otra técnica es? Otra técnica súper importante es la legitimación y es validar las emociones sin juzgar del otro. Es decir, si es que un par o alguien con que trabajas o tu familia te dice, es que me hizo sentir tal cosa, ¿no es cierto? Una cosa es que tú comiences a decirle por el otro lado, no, es que yo no quise hacer eso, o decirle, te entiendo. Tú dices eso y tú, el nivel de conflicto de emoción que estaba esta persona acá, te entiendo, Gaby, baja acá. Y esa persona comienza a abrirse, a comunicarse bien contigo, porque legitimaste su emoción, lo que ella pensaba, lo que ella sentía, sin juzgar. A pesar de que tú sientas, ay no, qué bestia, qué exagerada, pero si no le dije nada y ya se puso así como loca. Y en lugar de decir esto, te entiendo lo que sentiste y te comprendo. Esa legitimación, esa afirmación de que tú entiendes sin juzgar, no te imaginas la herramienta que es. Y creo que resulta difícil porque hay una línea que distingue entre validar tus sentimientos, es decir, yo entiendo que tú te sentiste así, que no necesariamente quiere decir que yo estoy de acuerdo con cómo tú te sentiste. O sea, puedo yo pensar que estás exagerando. Totalmente. Puedo yo pensar que, no sé. Que no estés de acuerdo. Sí, o puede ser que no, puede ser que no esté de acuerdo, que es lo que es muy común, pero al final del día entender que los sentimientos de la otra persona son reales. Son válidos. Sí. Sin juzgar. Y la perspectiva de cómo esa persona ve, así es como esa persona realmente ve el mundo. Exacto. ¿No? Y eso a mí me sirve muchísimo con la comunicación con mis hijas adolescentes, por ejemplo. El hecho de que los adolescentes tienen unos sentimientos que uno, claro, desde la perspectiva del adulto se ven como totalmente sacados de toda lógica, pero al final del día son sentimientos reales. Válidos y que existen. Claro, y es de acuerdo a la percepción de ellas. Ellas tienen estas etapas de desarrollo. Ellas tienen un tema hormonal, ellas tienen un tema de quieren hacerse valer, están conociéndose. Sí. Entonces, el rato que tú le dices, te entiendo, mi amor, o sea, te entiendo, a pesar de que no estás de acuerdo. Te entiendo que quieras ir a la fiesta, o sea, te entiendo que te sientas frustrada por lo que sea. Cambia cómo ella va a sentir que tú le apoyas. Porque tú no estás de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Le estás entendiendo cómo, me estás validando, legitimando cómo se siente, sin juzgarle. Y un elemento muy importante ahí, volvemos a la empatía, ¿no es cierto? Ajá. Porque yo no puedo validar lo que la otra persona siente o piensa si es que realmente no entiendo que es una persona que se levantó a las 5 de la mañana, la pasó mal, por ahí tiene un conflicto familiar, por ahí tiene una enfermedad en la familia, por ahí se está jugando su futuro político o su futuro financiero y yo simplemente la veo 5 minutos al frente mío y siento que es una persona que tiene que estar toda compuesta, lógica, sin emociones y es muy difícil conectar con esa parte de no sé lo que está viviendo la otra persona. No sé si queremos continuar con las técnicas o que hagas un paréntesis y me cuentes un poquito en tu experiencia cómo podemos desarrollar más empatía.
Sí, solo para complementar lo que dices en el tema anterior, ahí es súper importante diferenciar y separar la persona del problema. Ok. Entonces, tú tienes una persona que tiene temas personales, está afrontando enfermedades, cosas del trabajo, cosas de los hijos, es la persona, ¿ya? Y otra cosa es el problema que tengo de trabajo, pueden tener un tema, una mediación que tenemos que resolver. A la final las personas, ¿cómo resuelven sus conflictos? Dialogando, comunicándose. Pero una cosa es lo personal. Cuando las personas cogemos de costumbre en que todo es personal, y yo les hago a mis alumnos un ejercicio que siempre les marca y que te quiero decir para que utilices también con tus hijas, es yo en la palabra me y pones cualquier verbo, ¿ya? Entonces, cuando tú le quitas al me, ¿no es cierto? Es como a mí, es como no me saludó, no saludó. Está teniendo un mal día, su mamá está con miles de cosas. Hay casos tan importantes en la vida que uno está sufriendo y es duro. La vida son cosas de resiliencia, saber adaptarse. Tenemos problemas, pero vamos adelante. Pero cuando tú le separas a la persona del problema, es otra técnica increíble. Okay. Es no saludó. La pobre puede estar enferma, puede estar sufriendo esto, se quedó sin trabajo, se cayó en el bus, yo qué sé. O sea, cada quien tiene sus problemas, carga su propia cruz. Entonces, quítenle al me. Entonces, luego mis alumnos siempre me dicen, es lo mejor. O sea, como que ya persona y problema. Le separé de la persona y ya no tomas personal. Entonces, tú le ves a la persona de diferente forma. Cuando tú lo tomas personal, agarran el tema de, no me saludó a mí. Claro. Y es un tema de que se vuelve un conflicto, ya viene la emoción, hay emociones primarias y secundarias, pero sentir estas emociones primarias como la ira, por ejemplo, es bueno sentir ira, ¿ya? Sientes ira, pero ¿qué es lo importante ahí? El autocontrol, otra técnica. El autocontrol, el autoconocimiento, conocerse a uno mismo. Si yo siento que yo soy súper explosiva, irascible, ¿ya? Estoy con ira, me hizo tener ira, me choqué en el carro, ¿ya? Yo voy a escoger cuándo hablar con mi pareja. Voy a escoger cuándo hablar con mi esposo, con mi par, con mi jefe. No voy a escoger ese momento, el autoconocimiento. Ya me conozco, mañana hablaremos. Hay que ser inteligente en el tema de autoconocimiento y habilidades socioemocionales, porque si tú no te conoces, es muy difícil que tú sepas controlarte. Entonces yo siempre les digo así como que la mejor herramienta de todas es conocerse a uno mismo. Porque uno se conoce que a veces uno puede ser resentido, puede ser como muy cambiante en el estado de ánimo, puede estar alegre un rato, luego irascible, luego triste, y después vienen las emociones secundarias, que son otras, que ahorita no vamos a hablar porque quiero dejarte en tus preguntas, pero en ese tema de autocontrolarse, autoconocerse, comenzar por uno, porque para comunicarse se necesitan dos, ¿ya? Pero comencemos por uno, conozcámonos. Y es lo único que controlas. Es lo único que controlas. Entonces, si tú te conoces, también tienes que escoger cuándo hablar. Si tú sientes que ahorita no, mandar un mail cuando tengas ira, sí. No. Ayuda a escribir el mail. Total. A mí me ayuda un montón. Total. Y lo dejo en borradores. Sí. Y ahí queda. Sí. Y después lees al día siguiente y dices, ¡qué horror si decía esto! O sea, tu ira se apoderó de ti. La amígdala que tenemos aquí, esta glándula al lado del... bueno, no quiero hablar de glándulas, pero estas glándulas que hay, que una hace esto, la memoria, ni sé qué, te controló y escribiste una locura. Si mandaste, después viene la consecuencia. Sí. Y parte de eso, o sea, pasa con los mails, porque poco también es el problema de tener la herramienta de comunicación indirecta, que es el celular, en la mano, en los peores momentos de la vida. Total. Y, por ejemplo, la una cosa que ayuda es escribir el mail y dejarlo ahí. Ajá. A veces incluso yo en lo personal lo que hago es, en vez de escribir en la aplicación del mail, o sea, en la ventanita del mail donde pones la dirección, incluso escribo sin poner la dirección, porque a veces claro, se te puede ir, claro. O lo mandas porque ahí te vence el impulso. Entonces yo lo escribo por ahí en Word o en otra aplicación de tal forma que me tengo que dar el trabajo de releer, copiar y pegar. Entonces ya tienes un paso intermedio. Una cosa que a mí me enseñaron alguna vez,
en una conversación nada que ver me dijo alguien la regla del 3. Entonces me dice, si te mueres de las iras, espera 3 días. O sea, más bien, 3 minutos. Y si no, espera 3 horas. Ajá. Y si no te sirve, espera 3 días. Pero a los 3 días se te habrá pasado un poco y entonces puedes responder mucho más que reaccionar. Y la otra cosa que yo uso es igual, en vez de mandar mensajes por WhatsApp, es escribir el mensaje en otra aplicación. Total. Y eso también te da una barrera un poquito para... Total. Tomar distancia, ¿no? Sí, y otra herramienta es la respiración. Cuando tú tienes, digamos, a los mediadores, a veces tenemos audiencias como muy álgidas, con muchas emociones o con muchas cosas, y es un rato respirar. Entonces, a las personas yo a veces les digo como quieren salir un rato, caminar, respiren, y vienes con una mentalidad diferente. Sí. O sea, es como, ya, respiré, entró oxígeno a mi cerebro y ya me calmé. Entonces, este tema de controlar las emociones también es súper importante. Sí. ¿Cómo trabajas un poquito más el tema de que puedes tú estar autocontrolado y luego al final del día tienes que enfrentarte a la otra persona? O sea, no sé si enfrentarte es la palabra, pero tienes que, para comunicarte, tienes que interactuar con el otro. Y el otro por ahí no está en un nivel de autoconocimiento como por lo menos tú pretendes estar. Entonces, ¿cómo llevamos, cuáles son las claves de llevar estas conversaciones difíciles? Porque la otra es, todo esto estamos hablando sobre todo lo que yo tengo que hacer. Por el momento en el que interactúo con alguien que es un poco, por ejemplo, una persona difícil, una persona, no voy a decir difícil porque es un adjetivo complicado, pero alguien que, por ejemplo, está buscando un conflicto, alguien que no tiene la intención de arreglar el conflicto, alguien que no piensa como tú. Entonces, en ese momento, ¿qué más podemos hacer? A ver, ahí tenemos diferentes tipos de comunicadores, ¿no es cierto? Hay el comunicador asertivo, que sabe cómo comunicarse en el tiempo correcto, no es grosero, pero es firme, ¿ya? Hay el comunicador agresivo, como su palabra lo dice. Independientemente de que él tenga un conflicto o no contigo, se comunica agresivamente, lo cual enciende en la otra persona la chispa de conflicto. Sí. Si es que yo te digo a ti en un tono de voz no adecuado o te digo una palabra que no te gusta, tú si no estás tú con todas estas herramientas en Zen, vas a responder conmigo agresivamente. Estos comunicadores, y hay el otro comunicador, el pasivo, no le gustan los problemas. Ve un problema y huye. O sea, hablar con... No. Yo no quiero meterme en problemas. Entonces, cuando tú ya conoces estos diferentes tipos de comunicadores, ¿no es cierto? Y tú ya te conoces, es muy difícil que a ti te saquen de casillas, ¿ya? Y ahí lo mejor es utilizar estas técnicas. A ver, con el comunicador, depende. El pasivo tienes que ser con preguntas. A ver, ¿qué piensas de esto? Y comienza él a comunicarse. Y al agresivo, que era tu caso, ¿no es cierto? Es justamente no saliendo de control. Y decir, bueno, entonces a ti, ¿cómo te gustaría que sea la solución? Claro, hay que tener una paciencia absoluta y este tema de controlarse a uno mismo, pero esa gente existe en el mundo. Sí. Existe en los políticos, existe en los jefes, existe en los padres de familia, en las madres, y esto justamente, ¿cuál es el resultado? La violencia. Entonces tenemos esta comunicación no violenta, digamos, de un autor súper... que no quiero hablar de autores porque ahorita nos metemos en eso y yo comienzo como que doy clases ya. Pero es útil por ahí dejar un par de recursos. Sí, hay claro Marshall Rosenberg, ¿no es cierto? Él habla de la comunicación no violenta. Y justamente habla del autoconocimiento, de saber controlarse. Y justamente, ¿qué es lo que pasa? Que uno dice, está en mí saber comunicarse bien. ¿Me comprendes? Es como tú, digamos, ayer que hice antes de ayer un ejercicio con alumnos que ya son profesionales y que el ejercicio era, a ver, le dijimos, estamos hablando del lenguaje justamente no verbal, ¿ya? Tal persona, no voy a decir nombres, desconéctate para que nos digas qué aprendiste de la clase. Se desconecta, ya, ustedes van a tener una misión. Tú le vas a sacar de casillas, tú le vas a hacer de buena onda y tú de mediador. Entonces él comienza a dar la clase, y había este compañero que le sacaba de casillas. Entonces, él súper, este tema de la inteligencia emocional, súper controlado, no salió de casillas. De las pocas personas que no salió de casillas. Y le decían barbaridad, le dice qué, dice cuánto. Y él solo respondía, sí, entiendo tu punto. Ya es alguien que está entrenado. Y no sale de casillas. Entonces yo ya al finalizar como dije, creo que nos escuchaste lo que estábamos hablando. Dijo, no, es que ya en su día a día, al ser abogado, no pierde la paciencia. Claro.
hablar de las emociones es importante y aunque podemos, no sé, escribir libros al respecto, creo que una de las cosas importantes es, por ejemplo, en el momento previo a sentarte a tener una conversación complicada, que puede ser en tu ambiente de trabajo, puede ser con tu pareja, puede ser con tus hijos, puede ser en un caso complicado como por ahí en conflictos familiares, vas a tener una conversación complicada. ¿Qué haces con tus emociones? O sea, entiendo que primero identificas cómo te sientes y por qué te sientes. Cuéntanos un poquito el manejo previo de las emociones que experimentas antes de tener estas conversaciones complicadas, antes de entrar por ahí a una fase de resolución de conflicto y cómo manejas las tuyas antes de llegar a este punto de enfrentarte con las otras personas. Ahí, o sea, lo mejor, primero, lo que te decía es conocerse, ¿no es cierto? Entonces, aceptar que tú estás sintiendo, por ejemplo, tristeza. Okay. Sentir tristeza no está mal, ¿ya? Viene la tristeza, como decía una amiga, bienvenida tristeza, estás aquí por el momento. Y eso te hace generar muchas cosas, por ejemplo, soluciones, saber qué vas a hacer con esto. Es como estoy triste, pero ¿por qué? Ajá. O simplemente estoy triste. Porque una cosa es la tristeza y otra cosa es la depresión. Bueno. La depresión se va a quedar, la tristeza se va a ir. Entonces yo lo que siempre también recomiendo es bienvenida a las emociones, sean supuestamente positivas o negativas. ¿Me entiendes? Porque las emociones primarias como la ira, la tristeza, la rabia, son emociones primarias que siempre van a existir en el ser humano. No hay un ser humano, Gaby, eso te puedo confirmar, que no haya sentido alguna de estas emociones a lo largo de su vida. Entonces lo que hay que ser es inteligente emocionalmente. Es decir, te conoces, estoy con ira, va a pasar. ¿Sirve tratar de identificar cuáles son las causas de la ira? Porque uno puede pensar, te digo, en un conflicto de pareja que el que me da iras es él, ¿no es cierto? Pero al final del día puedo entender que por ahí lo que me da iras es que hay una situación X que no me está funcionando y entonces la reflejo en él. ¿Cómo hago este tema de reflexionar en las causas de las emociones? O sea, sí sirve identificar y para esto justamente hay los psicólogos, identificas qué es lo que verdaderamente es de un presente, de un futuro, qué te molestó de esto, pero yo personalmente, lo que te digo, independientemente de identificar que puedes trabajar en eso, a veces no está bien como en blanco y negro qué es lo que te causa ira. Puede ser que amaneciste con ira y puede haber no una causa. O puede ser que sí existe una causa, lo que pasa es que me hizo tener iras porque tal cosa, identificaste y vamos a ver, vamos a solucionar esto y vamos a coger el toro por los cuernos. Esto es lo que causa, voy a solucionar. Pero a veces las emociones no tienen una causa. Okay. Vienen a ti y lo que yo recomiendo es aceptarlas y se van. Lo bueno es como que aceptarlas. Sí. Alegría, que mejor. Estoy súper alegre. O sea, doy abrazos, salto. ¡Qué bien! Mañana voy a estar un poco bajoneada porque es así. El ser humano no es súper estable. Hay gente que es mucho más inestable, pero tú no puedes permanecer todos los días de tu vida alegre. Todos los días de tu vida con iras. No, el ser humano va por este tema de la amígdala, del hipotálamo, de todos estos temas de las glándulas, vas cambiando. Entonces, lo que yo recomiendo es autoconocimiento, entrenarte en técnicas de comunicación efectiva, como estas técnicas que te digo, de la escucha activa, de la legitimación. Otra es hablar en primera persona. Perdón. Hablar en primera persona. Y es como cuando tú quieras decir algo, hablar en primera persona. Yo siento que, digamos que no te gusta cómo tu esposo bota todas sus cosas en la casa. En lugar de decirle, deja de botar las cosas en la casa como te plazca, yo soy no me gusta el desorden, me hace sentir incómoda que toda esta casa esté hecho un desastre. Cuando tú aceptas de yo siento tal cosa, esa persona lo toma de diferente forma. Okay. Entonces es hablar en primera persona sin juzgar al otro. Esa es otra técnica. En el conflicto político que se da en las sociedades, y es un poco también lo que estamos viviendo nosotros en este momento de elecciones, también hay esta es mi lectura, puedo ser totalmente equivocada, hay una percepción muy emocional por ahí de dos bandos, ¿no es cierto? Puede ser un bando que tenga mucho miedo,
Y mucho miedo de, por ahí un cuco que existe o no existe, un cuco que está cerca o lejos. Hay gente que tiene mucho miedo, por ejemplo, de vivir en un lugar inseguro, de la inseguridad esta que sentimos que es muy real, pero también es una gran percepción de que salgo de la casa y no me siento seguro, por más que no me vaya a pasar nada caminando de aquí al otro lado del parque, ¿no? Hay mucha frustración. Y la frustración que me genera por ahí es una frustración con la economía, por ahí una frustración con la situación social, ¿no es cierto? Por ahí es una frustración que también se conecta con mis condiciones laborales. Y entonces resulta casi imposible un diálogo entre los que piensan de una forma y los que piensan del otro lado o de otra forma. Y además, siento yo que tampoco hay intención de escucharle al otro. O sea, yo no quiero saber por qué tú piensas diferente, porque yo tengo la razón. Como sociedad, ¿cómo podemos irnos acercando a entendernos un poquito más? Buenísima la pregunta, y ahorita que estamos viendo todo este tema político y nosotros como ciudadanos, vivir en un tema, en un país donde está polarizado, dos bandos. El bando 1 y el bando 2, ¿no es cierto? A uno le ponen, esto ya se generó hace mucho tiempo porque tenías un comunicador que era agresivo. Entonces, ¿qué generó? Una polarización de los dos bandos. Una de las cualidades de un buen comunicador es la humildad. Y es saber que el otro puede tener su percepción. O sea, lo que me acabas de decir en un principio de la entrevista. Tal vez esa persona piensa diferente y tiene su punto de vista. Si es que tenemos políticos que son dueños de la verdad y solo quieren atacar al otro, es muy, muy difícil encontrar el diálogo. Entonces yo les pido de favor a los políticos, a la gente que vaya a gobernar, que un poco no solo incluyan en sus discursos a todos, porque si no, ¿qué es lo que pasa? Que se siguen polarizando los dos bandos. ¿Y qué ocasiona? Que tengamos un país dividido, con odios, sin diálogo, sin todo esto que yo les enseño a los niños, y es convertirte justamente en agente de diálogo, en agente multiplicador del bien. Si nosotros viviríamos en un mundo donde todo el mundo le interesaría la persona que está al lado tuyo, sería súper diferente. Si es que solo piensas en hacer daño y en criticar, obviamente tienes un país que somos los buenos y los malos, los corruptos y los que no son corruptos, los honestos y los que hacen bien, los pobres y los ricos. No hay diálogo. Entonces yo, independientemente de quién gane, les pido un poco la humildad. El otro tiene su punto de vista, es válido, lleguemos a un acuerdo. En la asamblea vamos a tener que negociar, vamos a tener que conversar. Si no, ¿cuál es el producto? Un país que no va a salir adelante. Exacto. Entonces, el diálogo, yo te prometo, en todos los ámbitos que tenemos, familiar, profesional, político, es necesario. En los niños es necesario. Si no, el ser humano es un ser sociable por naturaleza. Tenemos que comenzar a comunicarnos mejor para tener mejores relaciones. La calidad de relaciones también hace un poco ver tu vida, tu felicidad, también depende de la calidad de las relaciones. Totalmente. Totalmente, esto es un comprobado. Me vi un documental en Netflix que no me acuerdo cómo se llama, y seguían la vida de ciertas personas. El millonario, no sé si te has visto. No creo. El millonario, el médico famoso, el que cogieron una clase y les fueron siguiendo por toda la vida. Y después se dieron cuenta que el que tenía era para medir la felicidad. Los más felices no eran probablemente los más millonarios ni los más exitosos, eran los que mejor relación tenían con el resto. Y esto es un estudio que ya te voy a contar cuál es, voy a ver cuál es el nombre, pero súper interesante. Te tomamos la lección para ponerlo en las notas del episodio. Claro que sí. Cuando el diálogo es necesario, pero sientes que del otro lado no estás en la misma página. O por ahí te toca dialogar con alguien que sientes que no. O sea, a veces uno siente que está hablando con la pared. Barrera, y seguramente la gente pues tendrá momentos en los que uno se ve como la pared, ¿no? Claro. ¿Qué sirve? Identificar cuál es nuestro propósito en común para lograr por lo menos un punto final y construir una carretera hacia eso. Sí, ahí es súper bueno lo que tú dices.
saber cuál es el objetivo tuyo en llegar a esta persona para hablar de qué. Ok. ¿Cuál es tu objetivo? Y ahí identificar el objetivo es lo que más te sirve. Quiero que mi hija, bueno, no quiero poner ejemplos, pero quiero tal cosa. Y ahí vas a trabajar para ese objetivo. No digamos desembocadamente como que sin un norte, sino voy a trabajar para esto. Voy a hacer esta actividad, voy a utilizar esta técnica, voy a hacer esta reunión, le voy a invitar a comer y ahí comienzas a ver, a explorar ese tema específico. Total. Y ahí habrá quienes que digan, no, eso es manipulación. No, la manipulación es otro tema. El tema es saber comunicarse y tener estos espacios. En las empresas familiares, por ejemplo, que es otro de mis bebés ahorita, estoy metida en el tema. En el Ecuador, más del 90% de familias, de empresas, son familiares, ¿ya? Y la empresa familiar es súper interesante porque tienes el negocio, tienes la familia y tienes la administración, o sea, los accionistas. Pero ¿qué pasa? Si tú no tienes líneas claras, hecho un protocolo familiar que tenga un capítulo de resolución de conflictos, ¿no es cierto? Muchas veces la relación familiar se va perdiendo y el negocio, por ejemplo, va mejorando. Pero, ¿qué es lo que le interesa a la familia muchas veces? Más o igual, cuidar la relación. Y también darle continuidad al negocio. Claro, por eso te digo, es mal igual, complejo. es la sostenibilidad del negocio. Uh-huh. Entonces, encontrar justamente canales adecuados para comunicarte, eso es lo que tienen que hacer las empresas familiares. Tener un protocolo familiar que hable de la sucesión, qué va a pasar, Dios no quiera, si le pasa algo al padre de familia, al abuelo, porque hay diferentes generaciones. Tienen que saber un primo cuándo puede entrar a la empresa, cuando haya cumplido un masterado, tiene que cumplir desde abajo, desde lo más bajo. Tienes después segunda, tercera generación, ya muchas familias que tienen 4 hijos. Entonces tienes todos tus primos en la empresa. Cada uno quiere tomar el papel de gerente. ¿Qué tiene que cumplir? Esto de irnos un paso para atrás evita los conflictos. ¿En qué momento de la empresa debemos empezar a tomarla como empresa familiar? Cuando tienes tú más del 50% de accionistas de una misma familia, ya es empresa familiar. No importa en qué generación estés, aunque estés en la primera generación. No importa, ajá. Y después tú vas a ver que ya después comienzan primera, segunda, tercera, y ya ahí también viene un tema que es un reto, y es la mentalidad del centennial o el millennial, ¿no es cierto?, compaginar con el abuelo, que es una generación Z. Entonces... Baby boomer. Baby boomer, el Z es uno menos. Saber que cada uno tiene su característica. Claro. Entonces, estos espacios de diálogo es lo que permite como la sostenibilidad de la empresa. Que cuidan el negocio, es súper importante, y la relación familiar. Entonces, evitar eso, ¿no es cierto? Evitar que escale el conflicto, ir a juicios. El tema de la mediación. Tenemos una ley en el Ecuador que en caso de que tú llegues a un acuerdo en mediación, equivale a una sentencia. ¿Para qué te vas a ir a juicio? Tenemos ahorita 200 centros de mediación y 500 oficinas de mediación a nivel nacional. En familia, en el Consejo de la Judicatura, es gratis. Entonces puedes ir a un centro de mediación, tienes mediadores capacitados, unos mejores que otros, ahorita sí tenemos un poco de proliferación, muchos centros de mediación abiertos y tal vez no mediadores que en verdad están tomando a conciencia esto de la mediación. Entonces lo importante es buscar mediadores de calidad, con valores, con ética, que te hagan un acta bien hecha para que tú también en caso de incumplimiento puedas ejecutar. ¿Ya? Pero la mediación para mí, y es otra de las invitaciones que yo siempre hago, es en caso de que tengas un conflicto, se puede mediar todo lo susceptible de transacción, es decir, comercial, empresarial, civil, mercantil, familia, inquilinato, tránsito, laboral, el tema de todos los impuestos ahorita, el tema tributario. También. Obviamente no vamos a ir en contra de las normas, nunca, claro, porque hay cosas que cumplir, pero todo eso puedes ir a mediación. No se necesita siempre abogado. Entonces es este cambiar este chip, este mindset de hacer como ¿para qué voy a pelear?
hay cosas que en verdad se hacen justamente porque las emociones se apoderan de nosotros, que no nos permiten negociar. Y ya es como, ¿estás polarizada? No, yo no me voy a sentir a negociar, sea un tema laboral, de familia, cosas donde hay más emoción, no voy a negociar. Y ya necesitas un abogado, porque ya te polarizaste y ya necesitas el abogado. Pero en otras ocasiones donde es más fácil tener un diálogo para acuerdos de pago, para temas de empresas, es mucho mejor negociar, porque no hay un ganador y un perdedor. Entonces, a la final, tú le ahorras plata a la empresa. Claro. En tema de familia, obviamente, por los hijos, nunca va a cambiar la relación de padre. Cambia la relación de pareja, ya no estás casada, pero siempre vas a ser el padre, el abuelo de ese hijo. Entonces, para ese hijo, yo creo que todos los padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Es darle paz, darle tranquilidad. Podemos llegar a un acuerdo. Obviamente, si los dos padres están de acuerdo. Si ya tienes a alguien que no quiere sentarse a negociar, obviamente claro, hay si leyes no le que interesa, cumplir. es otro tema. ¿Cómo influye la presencialidad en todo el tema del diálogo? Porque también el elemento de el anonimato es una cosa donde además permite que la gente pues saque sus emociones más oscuras. Lo vemos en las redes sociales. Por ahí también hay espacios en redes sociales donde la gente, creo que en muchos espacios equivocadamente intenta un poco ponerse en desacuerdo de manera respetuosa y todo se dispara hacia el odio y hacia un desborde de emociones y frustraciones de todo tipo, y quizá no es el espacio como para tener conversaciones lógicas, constructivas, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la diferencia o cómo influye el anonimato, el estar cara a cara, el estar atrás de una pantalla para los elementos del diálogo y la comunicación efectiva? Bueno, ahí obviamente, o sea, todo el mundo cuando es anónimo aprovecha para decir todo lo que quiere. Y ahí es un tema no de comunicación, sino las redes sociales te permiten eso y obviamente los haters aprovechan para todo este odio que sienten trasladar a otra persona. Entonces te pueden acabar y ahí obviamente uno sabrá lo que le llega y lo que no le llega. Es autoconocimiento, tú sabes lo que vales, tú sabes lo que eres. Todo lo que escriban los haters es ellos. Y tú decides si te expones también. Y decidir, claro, si tú te expones. Hay gente que por sus cargos se tiene que exponer. Y tú recibes todo este odio de las personas que... siempre hay un dicho como que el que está feliz no molesta. Pero las personas que no están felices buscan hacer daño. Entonces ahí viene un tema de, obviamente, tú coger lo que te sirva y lo que no. Como el agua que te resbale. En el tema de las negociaciones, ¿no es cierto? De las mediaciones, del diálogo. A mí, por ejemplo, en las audiencias me encanta tener audiencias presenciales. ¿Por qué? Porque tú ves el lenguaje corporal, tú puedes hacer reuniones por separado, dejar que no escale el conflicto. Una pantalla a veces te puede, para muchas cosas, ayudar, ¿no es cierto? Para cosas más fáciles o más largas o que no le quieres ver a tu expareja. Ciertas cosas puede ayudar, pero a veces en negociación, en cosas que tenemos que tratar mucho más profundas, estar con esa persona es otra cosa. Entonces... aunque sea difícil. Aunque sea difícil, digamos, para el mediador, en este caso, es más fácil, para mi modo de ver, hacer audiencias presenciales. En cosas muy, obviamente, muy problemáticas, con muchas cosas por atrás, con muchas cosas pequeñas. Hacer este caucus, reuniones por separado con cada parte, sirve mucho, porque tú tienes un diálogo 1-1. El mediador a la final es un tercero, neutral, imparcial, que no te dice la solución. A diferencia del juez, el mediador jamás te puede dar una solución. Es un proceso confidencial que queda confidencialmente, pero solo con preguntas, con parafraseo, con estas técnicas, te hace dar cuenta a ti cuál es tu solución. O sea, te da ideas, o sea, a ti mismo hace una suerte de comunicación, canalizador de comunicación. Las ideas salen de ellos mismos. Entonces, tuve recién una audiencia, una sala repleta de 10 personas, una empresa, la otra empresa, los abogados. Yo decía, Dios mío, o sea, un contrato de 30 hojas. Yo, ¿cómo voy a llegar al acuerdo? O sea, como, wow, hay muchos temas aquí. Pero lo más lindo que me llenó el alma es que llegamos a un acuerdo luego de 4 audiencias larguísimas cada una. Y una de las partes me dijo, qué increíble, o sea, como que gracias
gracias por ayudarnos a canalizar esto. Y yo le dije, no me dé las gracias, la solución salió de ustedes. Entonces es devolver a las partes la responsabilidad que tienen en resolver sus conflictos. Sí, y ahí también el manejo emocional es súper importante, porque al final, cuando estamos en ese espacio cerebral de la ira, la frustración, de la supervivencia, ¿no es cierto? De ponernos a la defensiva, está científicamente comprobado que se bloquea la creatividad. Totalmente. Entonces, ahí el lograr también ponernos en un espacio más racional, respirar, cambiarnos un poco de chip, realmente te permite empezar a pensar soluciones creativas, que es lo que a veces hace falta. Totalmente. Y ahí cuando tú ves que ya, lo que tú acabas de decir, se bloqueó la cosa, en las emociones le apoderó a la persona, reagendas la audiencia. Y es bueno, hasta aquí llegamos. Un break. Hasta aquí llegamos, nos vemos el próximo martes. El tiempo, como tú dices, tu regla de los 3 días, es buenísimo. Vienes, ellos ya van a su casa, te calmas, ven que si no llegan al acuerdo te vas a ir a juicio. ¿Cuánto te cuesta el arbitraje? ¿Le voy a hacer daño a mis hijos? Bueno, tantas cosas en diferentes ámbitos. Vienen con otra actitud. Ya respiraron, se calmaron, ya la ira no les está controlando y comienzan la creatividad. Eso es lo que hacemos en la mediación. ¿Qué se les ocurre? Porque el mediador no es juez. Claro. No es la doctora Polo. Mucha gente a veces desconoce a mí. Una cosa que te juro me trauma es que en espacios, digamos, de gente que es estudiada, con masterados, doctorados, todo lo que quieras, no conocen de la mediación. Aquí en el Ecuador, que existe una ley que te permite que en caso de un conflicto, te vas a mediación y si llegas a un acuerdo, equivale a una sentencia. Y recién estuve con una presentadora de televisión que me comentó de un problema porque soy abogada y le dije, bueno, anda a mediación. ¿Y qué es la mediación? Y yo, no puedo creerte. Y es más, me consiguió una entrevista de radio la próxima semana porque también los medios o la televisión o la radio, por ejemplo, podría contar más de esta herramienta tan increíble que tenemos en el Ecuador y que somos, te juro, referente internacional. Espectacular. Y solo para terminar este tema, entonces, si es que yo estoy buscando un mediador para el conflicto que sea, paso número 1, ¿dónde busco? A ver, al momento tú tienes centros de mediación privados y públicos. Ok. Entonces, el Consejo de la Judicatura tiene en todas las provincias abierto un centro de mediación. En la página web del Consejo de la Judicatura, Judicatura, tú pones Centro de Mediación de la Función Judicial. ¿ya? Y te dice, estos centros de mediación hay en Pichincha, en Orellana, en Galápagos, les llaman ellos oficina de mediación. Perfecto. Entonces ellos son un centro con, al momento creo que tienen 110 oficinas de mediación. Ok. En todas las provincias, porque lo que se busca es dar acceso a todos. No, y también descongestionar un poco el sistema judicial. Sí, exacto. Entonces este es el público. En el privado... Ahora, perdón. Encuentras un centro de mediación, ¿llamas? ¿Y qué le dices? Hay centros de mediación que ya han hecho muy ágil el proceso porque esto es un proceso que es más fácil que el juicio. Sí. Tú puedes llamar y decir, lleno el formulario, si tienes que firma electrónica, llenas tu formulario para que es la mediación, a quién quieres invitar. Llenas el formulario con tu firma. En caso de familia no pagas, en el otro si hay una tabla, creo que comienza, no sé cuánto, pero $40 o $20, sí. muy bajo, y ellos del centro de mediación mandan las invitaciones al invitado. Y no necesito abogado. No necesitas abogado. Necesitas abogado. Entonces es devolver a las personas, tú puedes resolver tu conflicto. Y el mediador es abogado. Claro. Entonces no te va a permitir fijar una pensión de alimentos menos a la tabla. No te va a permitir algo que no vaya con la ley. Exacto. En el tema tributario. No es que te vas a ir en contra de las cosas que tienes que cumplir tributariamente. Entonces todo es bajo la ley, digamos. Exacto. Ok, eso es con los públicos. Ajá. Los privados ya es un poco... Los privados tienen su tabla. ¿Dónde encuentro? ¿Dónde están? Están también tú te metes en la página del Consejo de la Judicatura y pones centros de mediación aprobados por el Consejo de la Judicatura. Ok. Y ahí clic y te salen los 200 con teléfono, con dirección, maravilloso. Tú coges y ahí te van a decir, hay estos centros. Es importante que busquen centros de mediación que sí tengan mediadores estudiados, calificados, con ética, porque ahorita sí se ha desvirtuado un poco el tema de la mediación. Claro, como ven, un tema económico, abramos centros de mediación como tiendas de barrio. Y el mediador,
un curso de 5 horas. Claro, claro. Entonces la idea es que las personas, la ciudadanía se queden con un buen sabor. La mediación es efectiva, te permite renegociar. O sea, los acuerdos, digamos, un conflicto también es dinámico, ¿no? Va cambiando. En el tema, por ejemplo, de los niños, la tenencia. Tú quieres cambiar el régimen de visitas. Ya no quiero darle todas las navidades a mi expareja que esté con mis hijos porque quiero ahora. Sentémonos, negociamos. Y puedes modificar el acta. Ok, entonces una vez que haces un acta de mediación, Ajá. tiene peso de sentencia. Entonces Sí, ya equivale es como a una que sentencia. te fuiste a juicio y ya tienes la sentencia final y ya solo se... Ejecutoriada pasada en autoridad de cosa juzgada para sonar, no quiero sonar leguleya, Sí. pero equivale a una sentencia. Perfecto. Y se puede modificar también por mediación. Entonces Así llamas al centro de mediación Ajá. y le dices, ¿sabe qué? Hay algo que aquí no me gusta, Ujú. sentémonos con la otra parte, Sí, quiero llámele, dialogar comunique y nuevamente. sentémonos y se puede ir. Tampoco está escrito en piedra. Creo que eso también es importante entender. Súper importante. Porque no por tener peso de sentencia quiere decir que eso no se puede rever, especialmente Ajá. en temas de familia, ¿no? Totalmente. Ok. ¿Y dónde te encontramos a ti? ¿En qué centros de mediación te A podemos ver, encontrar a ti? A mí me pueden encontrar en la Cámara de Comercio de Quito, Ujú. en FedExport, en Consenso y en Inmediatec y en CEMEDIA. Estoy en varios centros, Chévere. pero igual hay mediadores muy calificados. Ajá. Las cámaras, perdón, siempre normalmente tienen un centro de mediación y a nivel de Guayaquil, Cuenca, las cámaras también funcionan muy bien. Ok. Tienen mediadores muy estudiados porque cada centro de mediación tiene un reglamento, Ujú. ¿ya? Entonces, en unos centros de mediación casi que no te exigen nada según el reglamento, o sea, casi que 5 horas de haber estudiado y ya, ¿me entiendes? Pero hay otros más exigentes. Ok. Entonces, la Cámara de Comercio de Quito, por ejemplo, es exigente y tiene unos mediadores súper calificados. Hay el Foro Internacional, el FIMEP, Foro Internacional de Mediadores Ecuador. Ujú. ¿Qué buscamos ahí también? Profesionalizar a la mediación, que los jóvenes también vean a la mediación como una profesión, ¿ya? Mediadores de calidad, no por, ay, sí, vamos a abrir mediaciones y vamos a hacer todo mediación, no, tiene que ser de calidad. Tienes que darte el tiempo de hacer audiencias bien hechas. Claro. En realidad, buscar el verdadero interés de esa parte. Hay centros de mediación que a veces como que hacen unas actas que no son ejecutables. Entonces Ok. llega el juez y te dicen, ejecuta. Pero si no puede ¿Cómo? ejecutar esto. Sí. Sí, Entonces, sí. eso no es la idea. Entonces, busquen centros de mediación con mediadores que sean estudiados, que se tomen esto en serio. Hay muchos mediadores que vivimos de esto, o sea, yo me dedico a la mediación. Entonces, pero en el país hay muchos, o sea, a nivel nacional. Se nos va acabando el tiempo y me muero de la pena porque creo que hay muchas cosas Sí. que podríamos seguir explorando. No quiero cerrar sin que nos cuentes un poquito dónde podemos encontrar más información sobre el tema de la empresa familiar, porque parte de eso, como dices tú, es asegurar la sustentabilidad de la empresa en el tiempo, pero también la relación familiar y todo lo que viene en la mitad. Y hay muchísimas empresas, casi todas, como dices tú, en general en el 90%. Ecuador, que son o se van a convertir en empresas familiares. Totalmente. Y hay que pensar en esto temprano, Ajá. antes de que los hijos crezcan, antes de que los hijos se casen, antes de que los hijos tengan hijos. Entonces, ¿dónde nos empezamos a inteligenciar un poquito el tema? A ver, hay la Alianza Ecuatoriana de Empresas Familiares, ALIEFE se llama. Yo soy parte del directorio. Muchos empresarios, la mayoría están en Guayaquil, pero en Quito también hay empresarios. ¿Y qué es lo que busca ALIEFE? Tener voz, que la empresa familiar tenga voz. Entonces, ir a una asamblea y decir, en muchos países hay incentivos para la empresa familiar. Hay un tema de sucesión, de impuestos. Aquí en el Ecuador está ALIEFE, es nuevo, o sea, relativamente nuevo. Se está formando ¿para qué? Para representar a la empresa familiar. Entonces tiene expertos, consultores, abogados, empresarios. Si quieren me contactan a mí y si es que son empresas que quieren ser parte de ALIEFE sería espectacular porque está iniciando este movimiento. Entonces su idea es tener voz en el Ecuador para que la empresa familiar tenga representatividad. Ok. ¿Ya? Y por otro lado, en caso obviamente, yo hice una especialización en abordaje de conflictos en la empresa familiar y yo también asesoro a las empresas para que no llegue justamente a escalar el conflicto y que no se vayan
a juicios ni a mediaciones, sino que hagan un protocolo que contemple resolución de conflictos. Fabuloso. Muchísimas gracias. La verdad es que ojalá te podamos volver a invitar, porque hay muchas cosas que podemos seguir explorando. Te agradezco muchísimo el tiempo, Mila. A ustedes que nos escuchan, que nos miran, sí quiero recomendarles la columna semanal en nuestra sección de opinión en Diario La Hora de Mildred Molineros. Ella escribe todos los martes en La Hora. La pueden encontrar en nuestra página web, lahora.com.es, y en todas nuestras redes sociales de La Hora Ecuador. Por favor, síguenos a Focus. La mejor manera de apoyar este podcast es seguir nuestra cuenta de YouTube, suscribirte en Spotify, estamos también en Apple Podcasts. Ponnos like, ponnos comentarios, sugiérenos temas y por favor comparte, porque mucho de esto es muy útil desde el punto de vista familiar, empresarial, laboral y para nuestras decisiones personales. Muchísimas gracias por permitirnos caminar contigo y estamos contigo en el próximo episodio. Adiós.